Para considerar la Edad Media, periodo histórico abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Hablamos ya del siglo V después de Cristo. Comienza con la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476 después de Cristo y se da por finalizado a finales del siglo XV. Aproximadamente se tienen fechas como 1492, cuando se descubrió el continente americano. Entonces, si podemos hacer un conteo, diríamos que esta corriente abarcó 10 siglos, ¿está? Edad Media. Después mencionamos características. Una de las características de la corriente es el teocentrismo. Acá ya le tenemos a Dios como centro de todo. Recordemos que en la corriente anterior, la característica era que ellos creían en varios o muchos dioses, ¿está? Eran politeístas. Otra de las características es en cuanto a la religión, dice como base fundamental de la sociedad. También esto influye muchísimo dentro de las obras, porque las características religiosas, la creencia, la conducta, se manifiesta en los personajes. Organización política, existía una monarquía y también empezó a darse lo que llamamos feudalismo. Les voy a explicar también sobre eso. Había tres grandes clases sociales, la de campesinos, la de nobles y la de clérigos. La educación durante la Edad Media estaba limitada, era un privilegio solamente para los nobles y para los eclesiásticos, es decir, la gente que estaba en el poder, los adinerados y los sacerdotes eran los únicos privilegiados en poder estudiar. El pueblo en sí no tenía ese acceso a educación, pero la obra en ese entonces era algo más cantado, algo más oral, entonces aprendían de esa manera. Existencia de grandes cambios en la manera de considerar la naturaleza del ser humano. Se empezó a pensar en forma diferente. También en esta época es donde aparece lo que llamamos dualismo, en donde se cree que el hombre ya tenía dos partes importantes. Uno era el cuerpo y otra el espíritu. El papel de la mujer siempre estuvo supeditado por la del hombre. Prácticamente ellas tenían una función específica, estar en la casa, cuidar a los hijos, pero no tenían esa posibilidad de opinar, de hablar, sino que todo quedaba en la, digámoslo así, la sujeción del hombre. Los temas que predominan en la literatura son hazañas de caballeros en las cruzadas y las acciones religiosas. Entonces, para recordar, las cruzadas son batallas que se fueron dando entre los cristianos y los musulmanes con la finalidad de poder conquistar, recuperar la famosa Tierra Santa, ¿está? La que conocemos ahora como Jerusalén. Como eran invadidas o invadidos estos territorios, los cristianos iban, peleaban y prácticamente muchos morían o mataban con tal de conseguir liberar esas tierras. En cuanto al contexto cultural, caída del Imperio Romano, consolidación del cristianismo, es prácticamente donde se acepta el cristianismo y también se hace más fuerte. El feudalismo, donde empezó prácticamente a marcar, se originó. ¿Por qué? Porque antes lo que se daba era, se daba mucho todavía el servicio a través de los esclavos. Entonces, se acabó la esclavitud para este periodo, para esta época. Se dio lugar a lo que es el feudalismo, donde la persona que te sirve o que servía recibía algo ya a cambio de la persona que estaba gobernándole, prácticamente lo que estaba. Era como que sí, que había un jefe y un empleado. Podríamos relacionar de esa manera. Entonces,
ya se acabó la esclavitud y se premiaba o se compensaba el trabajo de las personas, el servicio de las personas. Se dio mucha influencia en cuanto al Islam y eso también se manifiesta en las obras. Hoy vamos a ver una obra donde eh, se dan este tipo de batallas entre cristianos y musulmanes. Caída de Bizancio. Después habla de algunos representantes. Uno de los más conocidos es Dante Alighieri. Él tiene una obra que quedó prácticamente en la historia, se llama La Divina Comedia. Es una obra muy extensa, pero que habla y refleja también de la situación del hombre, de la tierra a lo que es el más allá. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Está? Y él hace como una novela de toda esta situación y presenta personajes que nosotros quizás dentro del cristianismo o del catolicismo muchas creen como situaciones o momentos que deben pasarse. Por ejemplo, el purgatorio, el lugar donde tiene que estar, o el momento para llegar al paraíso. Era como que iba escalando hasta llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, a partir de la creencia religiosa, esta obra también se presenta. Juan Ruiz y también Arcipreste de Ita. Algunas de las obras, Cantar de Miocid, que es lo que hoy vamos a estar mirando un poquitito para conocerlo nada más, se daban los cantares de gesta y se los llamaban justamente cantares porque las obras en esa época eran más poéticas. Y lo que se hacía inicialmente era eh, declamar. Uno pasaba al pueblo, declamaba las poesías, de esa manera culturizaba al pueblo, ya que no todos tenían acceso a educación, no todos podían leer, entonces se hacía de esa manera. Pero ¿qué pasaba? Que con los cantares esto ya se fue transformando porque se dejó de declamar y se empezó a cantar. Y justamente hablamos de las batallas, hablamos de las hazañas que ellos hacían, de sus grandes héroes. Esto se presentaba en sus cantares. Pues habla de cantares de gesta. También tenemos otro que se llama el libro del buen amor. Bueno, después tenemos algunas actividades que yo les voy a presentar, pero eso va a ir más adelante. Solamente para que vayamos recordando un poquitito sobre esta época.